Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad que yo siempre, mis charlas son sobre imágenes médicas. A ver, esto... Sí. Y siempre empiezo diciendo como que los telecos y que son muy raros, que no sé qué, pero ya lo que veo es que es más raro todavía que ahora presenta realidad virtual. Entonces voy a intentar poner en contexto todo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo en el departamento de teoría de la señal y comunicaciones de aquí de la Universidad de Sevilla. Entonces siempre mi investigación ha estado relacionada desde 2004 con el procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Pues porque una imagen es una señal, mi departamento es teoría de la señal y entonces yo lo que hago es manipular esa imagen y sacar datos, sacar información en diferentes campos, no solamente en el campo médico, sino también pues, en otros como el arte y demás. Pero ya estoy muy repetida, siempre hablando de imágenes médicas, no puede ser. Aunque aquí voy a poner una de mis imágenes para por lo menos sentirme más cómoda en esta vez que voy a hablar de otra cosa diferente. Ya vamos a hablar hoy de otra de las cosas que me interesan y que realmente no sabía nada de ello hace 2 años. O sea, ¿qué sabemos de la realidad virtual? Pues yo ahora ya sé un poquito, pero hace 2 años no sabía nada. ¿Y cómo me ha dado a mí ahora por meterme en este follón en vez de estar con las imágenes médicas de toda la vida? Pues porque resulta que ahora en el grado de Ingeniería de Telecomunicaciones ofrecemos una asignatura en la intensificación de imagen y sonido que es técnicas de animación 3D. En esa asignatura lo que estamos aprendiendo es a modelar, un poco básico porque ahora veremos que es bastante difícil, a meter esto que hemos modelado en un entorno para que parezca lo más real posible, meter luces, meter cámaras y animar. Y todo esto, al empezar a meterme en este mundillo, me llevó a conocer la realidad virtual y cómo eso que yo estaba solamente animando y haciendo pues una cosa muy plana, podía irse al mundo de la realidad virtual y meternos dentro de lleno. Y de ahí viene la charla de hoy, que simplemente es como una especie de resumen de todo lo que he ido aprendiendo en este tiempo. Para empezar, tenemos que ver qué es la realidad virtual, porque hay muchísimos conceptos, pero no todos son equivalentes y parece que hay un poco de confusión en el tema. En lo que dice la Real Academia es esto, es una representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático, pero esto nos deja un poco fríos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Y un videojuego? ¿Eso no es lo mismo? ¿Qué me estás contando, básicamente? Hay 3 elementos fundamentales en este tipo de experiencia. Tenemos por un lado la simulación, tenemos que simular el entorno, tenemos que estar metidos dentro y después necesitamos una interacción. Yo ponía en el resumen de la charla que para mí la realidad virtual se me parece a lo que es la lectura, cuando te metes en un mundo completamente aparte del real y estás a tu bola allí. Lo que pasa que claro, en el libro estás un poquito más guiado, en la realidad virtual eres quizá algo más libre. ¿Cómo simulamos? Bueno, pues nosotros lo que tenemos es nuestra pantalla del ordenador y necesitamos un entorno en 3 dimensiones para poder realizar una experiencia verdadera. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estoy en un videojuego, no sé si os gustan los videojuegos o no, pero yo soy totalmente friki de los videojuegos, entonces claro, esta asignatura era la mía. Cuando estás en el videojuego tú tienes como un camino que recorrer, aunque sea en plan Final Fantasy que te puedes ir por miles de sitios, pero realmente siempre tienes una perspectiva y como un camino más o menos guiado. En la realidad virtual el usuario se pone su casquito y puede mirar y puede ir a donde le dé la gana. Entonces ese entorno que tiene que ser real, tiene que ser en 3 dimensiones para que haga lo que haga ese usuario, se reproduzca como una experiencia verdadera. Por eso es fundamental esa parte de la simulación en 3D. El software específico de esta primera parte de generar el entorno pues es muy variado, existen muchísimos en el mercado. Lo que os pongo aquí son los que yo uso. En la clase la damos en base al 3ds Max de Autodesk, porque la universidad tiene la licencia de Autodesk y entonces además tenemos el programa 2019 que va súper bien, el centro de cálculo,
Entonces, claro, es algo que debemos aprovechar porque es súper potente y además es muy compatible con otra serie de productos que podemos combinar después. Pero no solamente está este software, nosotros lo estamos usando pero realmente podemos usar Unity, tenemos Unreal, tenemos Blender, que es software libre, o sea que hay muchísimas opciones para poder ir sacando nuestros modelos en 3D y después meterlo en nuestra realidad virtual, ¿vale? Porque si no tenemos esta primera parte, no podemos entrar en ese mundo virtual que vamos a conocer después. Os pongo aquí un pantallazo de una de las prácticas que hemos estado haciendo. Hemos generado a partir de un plano en 2D una vivienda entera. Realmente el modelado arquitectónico se puede hacer con muchos software que son específicos, pero nosotros en las clases lo usamos para que ellos manejen algunas de las herramientas de este software que, como veis, es un mundo aparte. O sea, tiene todo tipo de opciones. Es una pasada. Para los que somos friki como yo, es maravilloso. Es una lágrima que se te salta. Tiene miles de posibilidades. Muchísimas. Se divide en distintas ventanas. Cada ventana puede tener una visión de lo mismo, del mismo objeto. Vamos colocando luces, que son esas bolitas amarillas. Podemos poner cámara, la cámara tiene sus movimientos. Entonces, esta sería la primera parte, generar todo esto, y después, una vez que lo tenemos así, hay que meterle materiales, porque si no, la realidad esa es una porquería. Se nota muchísimo que no es real. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, pues yo la madera esta le voy a asignar una textura X, voy a hacer que cuando la luz le dé así refleje tanta cantidad. Entonces hay que tener un conocimiento de los materiales y la percepción de la realidad. Yo me acuerdo que cuando empecé con el procesado de imagen, iba por la calle y iba viendo todo relacionado con mis imágenes de celulita o de textura. Yo veía un cuadrito y digo, oye, esta es la textura del cuadro que estoy procesando en imagen. Pues ahora me ha cambiado el chip y ahora voy por la calle y voy diciendo, ay, este material tendría que ponerle un brillo de no sé cuánto, un no sé cuánto de tal para que quedara real. La verdad que te vuelves muy loco con estas cosas. Entonces, además de todo, para que sea real, lo más chulo es que podemos meter imágenes de luz, o sea, unas imágenes HDRI, imágenes de alta resolución, que con la propia luz que llevan pueden generar los brillos y los reflejos que se verían si esa casa realmente estuviera ahí. O sea, esa casa no está en Barcelona y ahora mismo está como que tenemos el atardecer ahí perfecto a través del cristal. Pues todo esto es una de las prácticas, la práctica 4. O sea que es fácil, sí, es fácil de hacer gracias a ese software tan potente que tenemos. Realmente todo esto que lo hace bien es la gente de Bellas Artes, que tienen un conocimiento mucho más profundo de este tema. Pero a nosotros también nos encanta. Aunque seamos telecos, ahí nos quedamos un buen rato enganchados. ¿Cómo se hacen todas esas cosas? El jarrón, la mesa y todo. Pues todo se hace a partir de cajitas, como si fuéramos unos artesanos. Unas bolitas, unos rectangulitos y le vamos haciendo modificaciones. Vamos aplastándolo, estirando, le cambiamos los vértices, lo empujamos, le hacemos de todo tipo de cosas, de forma que al final nos queda un objeto que parece de verdad. O sea, este sofá, vamos, es que fue en mi perfil de WhatsApp durante mucho tiempo. De lo orgullosa que estaba yo de este sofá como me había quedado. Entonces, simplemente ese es el entorno que hemos generado con un software de modelado 3D. Pero todo esto todavía no es realidad virtual. Esto se puede usar simplemente para tener una especie de planificación de tu escena, para enseñárselo a alguien o a tu cliente. Tú vas a tener a lo mejor un producto, una antena, un móvil, lo haces súper bonito y se lo enseñas. Mira, va a quedar así. Para arquitectura pues tiene también muchísima aplicación. Pero para poderlo meter en realidad virtual o en algún juego, lo tienes que meter en lo que se llama los Game Engine, en otro programa que pasa un poco de estar así como en estático a meterse dentro y que tú puedas interaccionar. En este caso, esta ventana, que se ve un poco oscura, es del programa Interactive, que antes era Stingray y que es el que ofrece también Autodesk, junto con el 3DS para hacer este tipo de cosas. Entonces, aunque no es tan potente a lo mejor como pueden ser otros motores como Unity, Unreal,
sí te sirve para las clases y a lo mejor para el modelado arquitectónico. Entonces, ¿qué tiene de diferente? Pues que aquí tú coges todo lo que has hecho, lo metes y ahora le dices, pues yo quiero que cuando vaya andando por aquí pase esto y que cuando esté cerca de una puerta se me abra, ese tipo de cosas. Eso no se consigue con el primer programa. En el primer programa solamente se genera la animación y aquí es cuando se hace como más interactivo. Entonces, la otra cosa que habíamos dicho es, vale, tenemos nuestro entorno 3D perfecto, pero si no estamos ahí metidos, esto no es una realidad virtual, esto es un videojuego normal o una animación, una peli. Realmente necesitamos esa inmersión. Cuando tú visualizas una imagen, por muy bonita que sea, que esa mesa también me quedó estupenda, y después fui a un bar que estaba en la Alameda y estaba la mesa, yo te emociona. Bueno, pues, aunque tú la veas así, realmente tú te estás dando cuenta que eso no es verdad, porque tú estás fuera y lo estás viendo en el ordenador, entonces no te sientes partícipe. Puedes a lo mejor irte un poquillo, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos estar dentro, queremos tener una realidad, una experiencia real, aunque no sea real lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues imágenes en visión estereoscópica. No nos vamos a meter en la adquisición porque realmente tampoco sé yo mucho, o sea que tampoco lo puedo explicar, pero lo que hace este tipo de visión es que te genera dos imágenes de la misma realidad, te la pone para cada ojo y eso hace que la profundidad se pueda percibir por el cerebro, o sea que te engaña un poco y entonces puedes ver esa profundidad que necesitas para estar metido dentro. Por ejemplo, este es el mismo salón del jarrón, la mesa y todo el follón, y esas son las dos imágenes estereoscópicas. Entonces, si tú esta imagen te la metes en el móvil, por ejemplo, y la plantas en una gafa cualquiera, malas, pueden ser incluso la Google Cardboard, que pueden costar, no sé, 8 euros como mucho, y tú estás en el salón, vale, no puedes hacer nada en el salón, porque esto es lo más básico que hay, pero estás ahí y lo estás viendo, entonces... Vamos, el que lo hace desde luego flipa. y supongo que si ya le das una aplicación en el sentido de que seas arquitecto o quieras enseñar algo, pues también ofrece muchísimas posibilidades. Ay, aquí no se ve nada bien, qué lástima. Este es el mismo salón, pero el que generó una de mis alumnas que le metió una alfombrita, o sea, ya los niños empiezan a desvariar porque como es muy chulo, se motiva mucho. Y entonces le ponen otro material, lo que pasa es que aquí no se está viendo. Después, interactividad. Vale, tenemos el modelo y estamos dentro. Pero si no podemos hacer nada es un poco aburrido, ¿no? ¿Qué rollo? Si estamos andando por ese salón y la luz no se me actualiza o incluso es que no puedo andar, que solamente estoy mirando para los lados, queda un poquito floja la experiencia. Entonces necesitamos que el dispositivo capture nuestros movimientos y nuestra voluntad de la forma más natural posible, que eso es lo chulo, porque claro, ahora mismo tenemos los mandos para poder movernos y tal, pero llegará un momento en el que eso sea mediante las ondas cerebrales, que hay cascos bueno, eso después lo digo, pero bueno, hay cascos en los que tú puedes coger las señales que se producen en el cerebro al hacer algún movimiento y que eso produzca otra reacción. Entonces, esa evolución es la siguiente, o sea, tiene que ser algo totalmente transparente, una forma completamente distinta de relacionarnos con el mundo real. Ya no tenemos que estar dándole al ratoncito, sino solo pensar en algo. Muy chulo. Vale, entonces tenemos esos tres elementos y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va esto de los cacharrillos que se conectan? ¿Cómo va? Bueno, pues voy a poner ejemplos de un sistema en el que tenemos un ordenador, pues lo que tenemos que conectarle son una serie de sensores para que el ordenador sepa lo que estamos haciendo, porque si nos movemos, la cabeza la inclinamos o hacemos cualquier cosa, el ordenador tiene que saber lo que estamos haciendo para generar la correspondiente respuesta. Entonces serían esos sensores. Después tenemos un software de tratamiento de esas entradas que los sensores nos están dando. Necesitamos, pues, si por ejemplo es un sistema de reconocimiento de voz, tendrá que ir procesando esa voz. Necesitamos la parte de la visión, o sea, hay una serie de señales. ¿Ves? Ahí está lo de teoría de la señal, ¿ves cómo pegamos aquí? Pues hay una serie de señales que se meten en el ordenador y que se tienen que traducir en numeritos para que el ordenador haga la correspondiente acción o lo que tenga que hacer.
Total, que entonces tenemos software de tratamiento de entrada y después necesitamos un software de simulación. Por una parte simulación física y ahora por otra parte la simulación sensorial. Quiere decir que si yo hago así para abrir una puerta, pues esa puerta se debe abrir. Eso sería la simulación física. Pero si yo lo que hago es tocar agua, sería chulo que tú pudieras sentir esa sensación de tocar ese agua, que eso es también lo que se está desarrollando. O que tú cuando abras la puerta suene en tus oídos el sonido de esa puerta y que esté bien en los dos lados para que tú te sientas verdaderamente dentro de esa sensación de experiencia virtual. Los sensores, os he puesto aquí de las Oculus Rift, que son las gafas que tenemos nosotros para la clase. Tenemos las gafas, por así decir, que es un casquito que es totalmente cerrado, no tiene ninguna salida, no puedes ver el fondo. Te lo plantas y tienes dos auriculares para que puedas ir escuchando bien ese sonido envolvente. Después tenemos los mandos, que puedes interaccionar. De hecho, el movimiento de los mandos es muy natural y para coger cosas solamente tienes que hacer el gesto de coger. Está muy bien diseñado. Y después los sensores para ver la posición. De hecho, al principio, antes de usar esto, tienes que estar en tu habitación y definir una zona segura donde no haya muebles, no te vayas a chocar con las gafas. Y eso lo defines poniendo los sensores en una parte concreta. De hecho, las gafas que tenemos nosotros tienen cable y lo del cable es un rollo porque te puede acabar enrollando el cable, básicamente. Entonces yo lo que hago con los alumnos es que me pongo al lado con el cable para que no se me caiga. Pero lo suyo es las gafas que hay ahora, que a ver si tenemos dinero para comprarlas, que son inalámbricas. Está la HTC Vive y después están las Rift pero Go, y que ya no tienen cable y eso es lo que queremos ahora. Y después tenemos otra serie de sensores que realmente no son muy comunes, no están muy extendidos pues porque son muy caros. Por ejemplo, este de aquí, que sería una superficie que te permita andar todo lo que quieras, porque ahora mismo tú estás en tu cuadradito y no te puedes salir de él. Y a lo mejor para andar algo que está más profundo hay una opción que es teleportación y entonces le dices, venga, llévame ahí y te lleva como automáticamente. Entonces eso es un poco chungo, es mejor que tú puedas andar, pero claro, para andar necesitas una plataforma que se mueva y entonces de ahí que hay otro tipo de sensores que se están desarrollando. También hay sensores de guantes para esto de la parte táctil que también están en desarrollo. Bueno, hay un montón de cosas porque esto es ahora mismo una tendencia. Después el software, está el tratamiento de esas entradas que os he hablado, de ver cómo coge la posición, cómo inclina la cabeza, pero después tenemos también la simulación física que os he dicho de, vale, yo abro una puerta y esa puerta se tiene que abrir. Y después la simulación sensorial de ese estímulo que nos venga con el efector. O sea, tiene que salir esa sensación de que estoy abriendo y el ruido y toda la luz tiene que ser perfecta para mí. Y tengo que entenderlo. En la imagen tiene que adaptarse y yo en la pantalla tengo que ver lo que vería en esa situación real. El ejemplo que os he puesto aquí es un poquito, bueno, es muy concreto, es el ejemplo del mismo software interactive del Stingray y la programación de este tipo de software se hace en un lenguaje que se llama Lua. Pero bueno, en Unity y todo esto, los lenguajes son similares, o sea, una vez que ya te pones a aprenderlo, es fácil. Y si no, lo que podemos hacer es la programación. Ay, espérate. Vale, esta sería una ventana del interfaz de Interactive en la que estoy en el salón. Le he metido un personaje porque en la última práctica cada alumno tiene que generar su personaje que se parezca a él. Y tiene que andar por la casa y tiene que pasar cosas. Entonces, ese cuadrado amarillo que veis ahí, eso sería la zona de trigger, la zona en la que cuando mi personaje entre va a pasar algo. En este caso sería que entra ahí y ya puede acceder a abrir la ventana. Entonces, si entra, abre la ventana y cuando se sale, la ventana se cierra. Eso sería una pamplina de animación, pero es un ejemplo para una práctica. Entonces, esto, como os he dicho, se programa en Lua en el entorno este de ir conectando es súper fácil porque lo que tenemos son modulitos
el trigger tiene entrada, salida y le pones cuando tal que pase esto, cuando tal que pase lo otro. Pero no tienes que escribirlo en plan C ni codificar, sino que vas uniendo con flechitas los módulos. Entonces al final, para aquellos que no les guste la programación, pues puede ser más sencillo de hacer. Total, que esto en verdad se puede complicar todo lo que quieras, porque se puede unir y de hecho ahí están los videojuegos y las experiencias de realidad virtual tan difíciles. Entonces, una vez que tenemos esos elementos, el ciclo que se tiene que repetir todo el tiempo para que la realidad virtual se produzca sería todo el rato, cojo las entradas de los sensores, las voy traduciendo en el ordenador, hago la simulación física, hago la simulación sensorial y entonces ya se produce la salida en el efector. Y todo el rato lo mismo, para que tu experiencia sea continua. Entonces, es muy importante que la experiencia sea real, ya lo he dicho 200 veces, real en el sentido de que te la creas, pero tu entorno, claro, puede ser imaginario completamente, pero tú te tienes que sentir ahí. Y para eso es súper importante el tiempo, hay muchísimas restricciones de tiempo. Tenemos dos conceptos distintos, la frecuencia de actualización, que sería el tiempo que tardas en ir cogiendo las señales de entrada, de los sensores de entrada, o sea, cada cuánto tiempo coges el movimiento de la persona. Eso sería la frecuencia de actualización. Y el tiempo de latencia es el tiempo que tardas entre que coges esa señal y que tu ordenador te devuelve la respuesta que tú quieres. Es diferente, están relacionados pero es distinto. Es decir, si tú tienes una frecuencia de actualización muy alta, eres capaz de notar muchos cambios en la conducta de esa persona. Y entonces pues está genial. Pero si después tu latencia es alta, va a tardar mucho en responder. Entonces no se va a ver bien lo que estás simulando. Tienes que tener una actualización suficientemente alta para coger los datos de tu usuario, pero un tiempo de latencia suficientemente bajo para que esa persona no se vea atascada. El típico movimiento que estás ahí que no termina de hacerlo, ¿vale? Entonces, hasta ahí realidad virtual, pero es que hay más, hay mucho más. La realidad virtual la hemos entendido. ¡Uy, qué bien! Estoy súper contenta. Pero es que tenemos un montón más de cosas. Está la realidad mixta. ¿La realidad mixta? ¿Eso qué es? Bueno, la realidad virtual hemos visto que reemplaza completamente tu realidad. O sea, tú te metes dentro y te olvidas del mundo exterior. Eso está guay porque tienes esa inmersión y una experiencia perfecta. Pero por otro lado, te aísla del entorno y a lo mejor hay aplicaciones que a ti te gustaría estar donde estás, pero sentir otra cosa. Entonces eso no te lo permite porque tú estás con tus gafas tapadas y no puedes hacer más. La realidad aumentada también existe y no es lo mismo, ¿vale? La realidad aumentada superpone algo virtual en el mundo real, pero así un poco en plan a lo bruto. Ahí te lo planto. Te pongo un cacharro, a mí me da igual si la luz es esta, si hay un objeto, lo mismo le planto una cosa virtual y va y se cuela encima de la silla y no pega nada. Yo no lo estudio, da igual. Yo planto un contenido sin pensar mucho. Ahí está Pokémon Go. Yo, como comprenderéis, soy cazadora Pokémon. Y a mí me encanta, está guay. Pero podemos conseguir algo más. Tenemos la realidad mixta. La realidad mixta es como el pelotazo, es la tendencia actual. Es, no quiero ni una cosa ni la otra. Quiero estar en un entorno inmersivo, pero integrando el mundo real. No quiero estar tapado con el casco y cerrado, sino quiero ver mi entorno. Pero que cuando yo meta algo en ese entorno, no sea ahí una cosa que estoy plantando, un borrón ahí cualquiera, sino que esté bien anclado en ese sitio, que la luz influya, que no vaya a atravesar una silla. Ese tipo de cosas. Y eso es lo que llaman ahora mismo realidad mixta. Y lo más importante es que no necesitas mando y que las pantallas son completamente diferentes. Esta imagen me encantó, que la vi el otro día y lo explica súper bien. En la realidad virtual tú tienes un objeto virtual y estás en un mundo completamente imaginario. En la realidad aumentada estás en tu salón, pero se come el sofá. Y entonces pues no te lo crees mucho. En la realidad mixta está en el salón, se da cuenta que está con el sofá, tiene una sombra y encima tú vas a poder interaccionar con él. Eso es genial. Ejemplo
de dispositivos que no me paga nadie, pero es que ese es el que se usa. HoloLens. Las HoloLens son las que ahora mismo están petando en este sentido. No tiene cable y tiene un montón, vamos, tiene 5 cámaras y 3 sensores y te permiten hacer un montonazo de cosas que con la realidad aumentada pues no podríamos hacer. Aplicaciones, mogollón. En arquitectura, la realidad virtual nos construye completamente algo que no existía y entonces podemos visualizar de una forma mucho más precisa todo lo que se está diseñando. En medicina, recursos humanos, al ponerte en situaciones y que como tú te sientes que estás ahí, pues no puedes engañar a nadie. Y entonces ahí te conocen en los recursos humanos, te cogen o no te cogen según lo que tú hagas. Y después una cosa muy chula es la aplicación de empatía, de ponerte en situaciones que como tú no has experimentado, a lo mejor pasas de ellas y que si al verte dentro eres capaz de ser más empático y más social y ayudar. O sea, esta aplicación me parece súper chula. Por ejemplo, aquí, en esta que también encontré el otro día, te hacen ver como que tú eres un homeless, una persona sin hogar, y entonces a lo mejor al experimentar eso quizás te haces mejor persona, no sabemos. Realidad virtual en educación, telepresencia, puedes estar en sitios, aunque estás solamente grabando un vídeo, puedes estar en sitios que no podrías estar de otra forma y lo estás viendo verdaderamente, un partido pero metido allí dentro del estadio. La realidad aumentada se va a dedicar más a aplicaciones de educación, de turismo, cosas más sencillas en las que no necesites tanto cacharro. Medicina, también te ves ahí tus dientes estupendos. Bueno, y esto sería otra charla. En visualización del Internet de las cosas, del IoT, con el 5G, que te permite una latencia muy baja, tener unas ciudades inteligentes, unas smart cities, en las que tú tengas la información que a ti te conviene por tu nivel de usuario. Bueno, eso es otra charla. Después, la realidad mixta. La más guay es el trabajo colaborativo. Tú estás en un sitio, no sabes hacer algo y entonces otra persona que está en otro sitio te planta en holograma delante tuya qué es lo que tienes que ir haciendo. Perfecto. Hay una cosa que se llama holoportation, que yo no sé eso cómo se traduce en español, que es como que estás en tu sitio y ves personas como que están ahí, como que se hubieran teletransportado y las ves de forma real. Eso también es otra tendencia de Microsoft que están investigando ahora. La industria 4.0, que es también relacionada con el 5G y todos los dispositivos que son inteligentes y se conectan entre ellos y a Internet. Total, me encanta. Conclusiones, ya termino. Para mí estamos en un punto de inflexión, un momento clave de la tecnología y entonces hay que estar metido en esto porque es el futuro. Después, hasta ahora la cosa era hacer que tu experiencia fuera lo más real posible. A lo mejor ahora el problema es hacerte salir de ahí porque es tan real que no quieras salir. Y después, ¿qué pasa con el tema de lo desconocido, de Ready Player One, de Oasis y de todo el follón ese? ¿Estamos en una distopía o qué? Ahora todo el mundo va a salir con sus gafas y no va a querer relacionarse. ¿Esto con qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Pues nada, muchísimas gracias. Preguntas para Irene. Me encanta que hayas dicho sonriendo tanto. ¿Estamos en una distopía o qué? ¿Preguntas para Irene? No, pues muchas gracias. Nada, vosotros. Perdón, ¿dónde? Perdón. Tú, ¿verdad? Tirando quizá un poco por el rollo de la distopía. No te oigo nada. Aquí, a ver, ahora. Sí te veo, pero no te oigo. Vale, que tirando por el lado de las distopías quizá o no, ¿qué crees tú que puede tener la realidad virtual a nivel social? ¿Cuáles son los avances que podemos encontrar en los próximos años? ¿Qué tú crees? ¿En relación a ayudar a la sociedad y demás o qué? Más bien a la interacción social. Yo pienso que el tema este del Skype que os he puesto antes, totalmente... Es que
A ver, que yo soy también muy... que ya me veis que soy muy friki, entonces, antes de que saliera la peli y no había leído el libro, yo ya había escrito en mi taller de lectura una distopía con las gafas estas. Entonces, yo pienso que es que el futuro es ese, el futuro es tener un avatar y el futuro es estar en otro mundo, seguro. Yo estoy segura. Ahora, ¿cómo se maneja eso? No tiene por qué ser negativo, no tiene por qué ir todo mal, tenemos que confiar un poco más en el ser humano. Mira cómo hay aplicaciones que son muy chulas, no he dicho nada, pero hay otras que son de los quirófanos virtuales, cómo pueden los cirujanos aprender a distancia. Entonces también hay mucha parte de progreso que se podrá dar gracias a este tipo de tecnología. Pero claro, yo no sé muy bien qué va a pasar. Yo lo que sé es que esto está súper chulo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Lo primero me ha encantado. Ay, gracias. Lo segundo es predicción futura. Soy maestro, entonces a mí me encantaría tener esto en mi clase. Ya hace unos cuantos años pues teníamos estos maravillosos ordenadores que duran 5 días funcionando y luego no hay presupuesto para arreglarlo. Entonces, claro. Esto, ¿cuándo se puede abaratar tanto para tener en cada clase un equipo? Tira por año. Evidentemente no te voy a decir, no, el año que viene o dentro de 2 años o dentro de tal. Claro, pero yo es que ¿sabes lo que pasa? Que no me conoce, pero es que yo soy muy mala, fíjate tú que soy ingeniero, soy muy mala con los cálculos concretos de un número de... Sí, o hago una ecuación, o me pone una ecuación y te hago la integral, pero tiene que ser una fórmula matemática. A ver, yo pienso que la evolución del precio ha ido súper rápido, porque ahora las HoloLens valen 400, las HoloLens, la Oculus Rift valen 400 euros, que para lo que lleva esta tecnología es poco. En el centro de cálculo de la escuela va en los ordenadores normalitos, o sea que podría ser mucho peor, pero yo la verdad es que no te sé decir, no tengo ni idea del precio ni nada. Yo lo que pienso es que sea cual sea el precio, va a abaratarse seguro y se va a extender seguro, pero no sé cuándo.